Felipe, en su edificio hay salón comunal, sí. No, ¿No no, hay? este es un edificio, no, es que este es un edificio que tiene muchos años y es habitado casi en su totalidad por adultos mayores. Y A por excepción fortuna, suya. ¿no? No, yo también. A No, excepción a excepción suya. de. En el a mío también excepción hay salón a comunal. excepción de Bueno, de sí, dos claro. apartamentos, pero por fortuna, porque imagínate, yo pensaba celebrar los 70 en el salón comunal de un amigo mío que tiene un apartamento muy bueno por allá en unas torres, Bavaria o no sé qué. Sí. Pero ya después de las buenas nuevas, no. Mire, es que hay noticias. Ricardo Y Rego estoy sí preocupado tiene. por otra cosa. Ricardo ¿sabe? sí tiene salón comunal en su edificio. Sí, ¿verdad? sí, claro. Pero además, Y zonas estoy comunes. preocupado porque vamos a desarrollar la noticia Sí. de que tocaría o toca pagar IVA por las fiestas en el salón comunal. Y entonces yo estoy muy preocupado porque yo tengo dos sobrinitas chiquitas. ¿Será que también les van a cobrar por el uso del rodadero? Es 4 minutos. La noticia es justamente esa. Los propietarios en conjuntos residenciales pagarán IVA por el uso de zonas comunes según el artículo 462 del Estatuto Tributario. ¿Cómo? ¿Eso qué significa? Es una buena pregunta que le vamos a trasladar. Yo creo que son muchas preguntas a Gustavo Peralta. Él es el director de gestión jurídica de la DIAN. Doctor Peralta, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, y a los demás integrantes. ¿Cómo están? Explíquenos este enredo, doctor Peralta, por favor, porque sí hay mucha inquietud y hay demasiadas dudas de la gente, porque han llegado cartas de la DIAN a los administradores de los edificios, de los conjuntos residenciales, diciéndoles eso, que a partir de ahora hay que pagar IVA por el uso o por los que tengan zonas comunes. ¿Esto cómo va a funcionar y de qué se trata? Pues bueno, lo primero que hay que mencionar es que la regla o la forma en la que funciona el IVA es un tributo digamos, de carácter indirecto y que grava todos los servicios que se prestan y todos los bienes, salvo los que tengan un tratamiento diferenciado. El alquiler de las zonas comunes por parte de las propiedades horizontales, sean estas residenciales, comerciales o de uso mixto, es un servicio como cualquier otro y en consecuencia está gravado con el IVA. Esa norma que ustedes mencionaban hace unos minutos es una norma que está vigente desde el año 2012, cuando fue creada por el artículo 47 de la ley 1607 de 2012. Pero me pierdo un poquito, doctor Peralta. Si a mí me prestan el salón comunal, porque soy copropietario de un edificio, estoy en una propiedad que es propiedad horizontal, ¿eso, en opinión de la DIAN, genera unas ganancias y por ello habrá cobro de IVA? Es que ahí es importante distinguir entre, digamos, el hecho de que genere una ganancia hace pensar mucho más en el impuesto sobre la renta y el hecho de que se preste un servicio hace pensar sobre el IVA. Las ganancias que pueda obtener, digamos, una propiedad horizontal que sea, digamos, de uso residencial exclusivamente, esas no están grabadas con el impuesto sobre la renta. Las propiedades horizontales no son contribuyentes del impuesto sobre la renta y tampoco son declarantes. Pero si prestan los servicios de alquiler de los parqueaderos, de las zonas comunes, de las piscinas, de los salones comunales, etcétera, ahí se está prestando un servicio por parte de un tercero que se denomina propiedad horizontal, conjunto, lo que fuera el nombre, y en consecuencia, pues ese es un servicio que está prestándose y que está grabado con el IVA por no estar expresamente excluido. Pero es decir, ¿esto cobija el eventual alquiler del salón comunal, del parqueadero, de la piscina, de las zonas húmedas, y no el uso del mismo por parte de los copropietarios? Si el conjunto residencial cobra por esos servicios a los copropietarios, ahí hay una prestación del servicio por parte de la sociedad, de la propiedad horizontal, y en consecuencia se causa el IVA y los copropietarios que usen esos servicios tendrán que pagar el IVA correspondiente por el alquiler de esos servicios. Pero es decir, yo pago administración, pago una mensualidad que, entre otras, se utiliza para el mantenimiento de los espacios de las zonas comunes. De buenas partes de las zonas comunes, claro. Y para el uso de ese tipo de sitios, el salón comunal, por ejemplo, la piscina, otros espacios. Para la DIAN, el pago de esa administración, de esa mensualidad, significa que está pagando un alquiler y por lo tanto aumentaría el cobro de la administración que tendrían que pagar los copropietarios. No, ahí el diablo está en los detalles, como dicen los abogados. Entonces,
si en el conjunto, por ejemplo, usted paga su cuota de administración y no tiene que pagar adicional por el uso de los servicios, sino que la cuota de administración le permite a usted usar la piscina, el salón comunal cuantas veces quiera sin ninguna restricción, ahí no hay la prestación de un servicio porque la cuota de administración, digamos, no implica la prestación de los servicios. Si el conjunto, por el contrario, decide, la asamblea del conjunto decide, mire, para que haya todo el mundo tenga una cuota más baja y dicen, vamos a cobrar 3 pesos por la cuota de administración y vamos a cobrar de manera separada la prestación de los servicios para quienes quieran usarlo, eso ahí sí implica la prestación del servicio y estará grabado con IVA. Entonces depende mucho de la forma en la que la propiedad horizontal se organice para el uso y goce de los bienes comunes. ¿Cuál es la clave acá? Si se hace un cobro separado y discriminado por la prestación del servicio y se hace la distinción específicamente por la prestación del servicio, por el alquiler del salón comunal para la fiesta o por el uso de la piscina del conjunto, ese servicio, ese alquiler estará grabado con IVA. Sí, señor. Sí, doctor Peralta, ¿cómo la DIAN va a hacer ese recaudo? ¿Cómo va a saber la cantidad de veces que se alquila o cuánto cobraron por el uso de una terraza o una piscina en determinado conjunto? Bueno, ahí digamos, yo no sé si ustedes recordarán una campaña que lanzó la DIAN hace varios años que decía la factura vive con el IVA. Cuando se presta un servicio que está grabado con IVA, nace la obligación de facturar electrónicamente. Cuando nace la obligación de facturar electrónicamente, todas las facturas que se emiten son validadas en tiempo real por la DIAN. Entonces la DIAN tendrá la posibilidad de efectuar esos cruces. Y en desarrollo de las facultades que la DIAN tiene, podrá consultar, por ejemplo, las actas de la asamblea y demás. Yo aprovecho para contarles lo siguiente, y es, de momento nosotros no tenemos previstas visitas de control a los conjuntos residenciales. Sin embargo, puede que eventualmente la DIAN haga estas visitas. El año pasado hicimos varias visitas y reuniones con agremiaciones y representantes legales de los conjuntos y logramos reclasificar más de 1.200 conjuntos residenciales en la responsabilidad de declarar y pagar el IVA. Y adicionalmente estamos reclasificando de oficio más de 90 contribuyentes, quienes estando obligados y habiendo aportado las pruebas que así lo meritan, no actualizaron esta responsabilidad en el RUT. Entonces estamos haciendo un esfuerzo muy grande para lograr que todo el mundo cumpla adecuadamente con sus obligaciones tributarias. Pero es decir, perdóneme Camila, los edificios, los conjuntos residenciales van a tener también que subirse a la factura electrónica. Sí, señor. Todas las personas que sean responsables del IVA tienen que ya haberse subido, no es que se vayan a subir, tienen que ya haberse subido a la facturación electrónica. Sí, doctor Peralta, en este caso, por el uso del salón comunal o de las piscinas, ¿ese IVA es de qué porcentaje? ¿Del 19%? Sí, señora. La regla general en el IVA es que, salvo que haya un tratamiento diferenciado, se aplica la tarifa general, que es la del 19%. ¿Y qué le puede pasar a ese conjunto, a ese edificio, que no pague ese IVA por el alquiler del salón comunal o de la piscina? Bueno, las consecuencias pueden ser de diferente índole. Unas administrativas por parte de la DIAN, que la DIAN, digamos, note esta situación y haya un proceso administrativo en el que la DIAN pretenda el cobro del impuesto, las sanciones y los intereses moratorios. Pero si eventualmente hay un concurso, una persona jurídica que cobra el servicio, retiene el IVA y no lo consigna a la DIAN, eso podría llegar a tener consecuencias muy graves, incluso hasta penales. Entonces acá la invitación para todos realmente es a que le cumplamos al país con el cobro del IVA, su declaración y la facturación electrónica. Doctor Peralta, aquí en mi edificio tenemos una política de sobreparqueaderos que si viene una visita y lo usa durante 3 horas, pues no se le cobra nada, pero a partir de las 3 horas pues tiene que pagar algo. Si usted viene y me visita aquí a mi casa 5 horas, usted me tendría que, o bueno, el que sea, en este caso el propietario, tendría que pagar IVA sobre esas 2 horas adicionales simplemente para seguir con el ejemplo, por el parqueadero. Sí, señor. Sí, señor.
digamos ahí, volviendo al ejemplo que habíamos hablado de las cuotas de administración, es posible que el acuerdo de la comunidad sea que las primeras 3 horas de visita están incluidas en la cuota de la administración y las siguientes 2 horas son un servicio adicional. Ese servicio adicional tendría que facturarse y pagarse. Ay, yo que estoy muy perdida, le confieso, doctor Peralta. Perdón, en ese caso, ¿cuál es el valor agregado de arrendar un parqueadero? El valor agregado es el servicio en sí mismo, porque si no estuvieran prestando ese servicio, pues no habría no estarían prestándole propiamente, no tendrían dónde parquear. Mire, doctor Peralta, desde el primer peso tienen que facturar y cobrar IVA los edificios y los conjuntos, o hay un monto mínimo para empezar a facturar y a cobrar el IVA. Esa es una muy buena pregunta. Para las personas naturales, es decir, las personas de carne y hueso, existen umbrales para determinar cuándo no son responsables del IVA, pero eso no existe para las personas jurídicas, y las propiedades horizontales son personas jurídicas. Entonces, desde el primer peso que facturen por la prestación de servicios, estarán obligados a declarar el IVA y a facturar electrónicamente. 10:14, podríamos quedarnos aquí haciéndole preguntas todo el día. Una última doctor rapidita, Peralta. doctor Peralta. Para la gente que tiene alquileres en Airbnb, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo le aplicaría? Bueno, la gente que tenga alquileres en Airbnb pueden quedar, digamos, sujetos a más de un tributo. Entonces, ahí puede haber el ingreso por concepto de arrendamiento. Ese es un ingreso que estaría grabado con el impuesto sobre la renta. El servicio de alquiler de la vivienda, si se trata de una persona natural, no estaría grabado con IVA si quien lo presta es una persona natural, pero digamos, si al final del día quien tiene el Airbnb, el apartamento, es una persona jurídica, pues estaría alquilando unos bienes inmuebles y sería parte de su actividad comercial y estarían grabados con IVA. 10:14, doctor Peralta, muchas gracias. A ustedes por el tiempo. Felipe, ¿le quedó claro?